지나가는 사람들 같은 표정들 짓고 있잖아 의미 없이 흘러가네 이 하루엔 네가 필요해 Situación actual. Ayuda. Dicho eso. Eso lo vas a proyectar hoy. Bueno, la cosa es que estoy estrenando cámara, probando y estrenando cámara. Y no sé si se ven mis pestañitas, pero me las pinté celestes o azules, no sé. Entonces me siento como cuando estaba en el colegio, me ponían las pestañas así, pero es como para hacer algo diferente, pero no. Entonces, quería contarles mi historia. No sé muy bien si el audio de la GoPro en realidad es bueno o no. Creo que no, la experiencia que he tenido, pero por eso estoy usando el microfonito. Les voy a contar un poquito la historia. La cosa es que hoy me lavé el cabello y empecé a usar unos productos y ya estoy notando como la diferencia. Me lavé el cabello y me puse el K18, me lo dejé por 4 minutitos, que es como un reparador de cabello que se deja. Entonces no hay que ponerse acondicionador ni nada. Y después de esos 4 minutitos ya uno puede ponerse como la crema para peinar y estoy usando el Olaplex número 6. He tenido experiencias en el sentido de que he ido a salones y así. En realidad yo sé que debería como, bueno, voy a darle como el último chance a esto y ya luego, pues si no, voy a consultar con una experta. Pero he ido como a salones y así y no les voy a decir que no me gustó la experiencia porque me gusta la experiencia de ir al salón y todo, pero siento que igual se daña el cabello, aunque sea un salón muy especializado, usan pues altas temperaturas en el cabello y demás, entonces creo que igual se maltrata bastante. Cuando yo llego a mi casa, obviamente, bueno, lo que callamos las mujeres, ¿verdad? Cuando voy al gimnasio, tengo que lavarme el pelo. Si voy 3 veces a la semana, entonces es de cada día por medio tengo que lavarme el cabello. Entonces yo iba al salón, me hacía el cabello, obviamente. Y ojalá iba como el día que hacía ejercicio para el día siguiente no tener que lavarme el cabello, pero ya el día siguiente, o sea 2 días después ya tenía que lavarme el cabello. Ya los resultados que yo tenía, me había hecho mascarillas, un montón de cosas, ya se me iban. Estoy buscando algo más duradero. Bueno, luego les cuento porque sí estoy pensando cambiarme el color del cabello, porque siento que esto de colorarlo lo daña bastante. Entonces creo que me voy a ir por un tono más oscuro y luego vemos ahí si me animo a hacer un cambio de look. Y pues sí, entonces eso, y me puse eso. Entonces en realidad el pelito bastante lindo. Yo normalmente padezco como de frizz, que se me frizea demasiado el cabello, entonces en realidad el frizz está como mínimo. También tengo otro producto que es muy bueno, que es el Wow Hair Products o algo así, no sé, que es un spray igual para reducir el frizz y me ayuda bastante y dura bastante lavadas de cabello. Entonces bueno, esa es la usada número 1 y se supone que tengo que usarla 4 a 6 semanas de estarme lavando el cabello, 4 a 6 lavadas y de estar lavándome el cabellito. Entonces vamos a ver cómo me va. 오늘따라 모든 게 지겨운 것만 같아 저기 지나가는 사람들 같은 표정들 짓고 있잖아 의미 없이 흘러가네 이 하루엔 네가 필요해 어디로든 떠나볼까 저기 노을진 길을 따라 설레는 밤을 갖고서 아무런 생각도 하지 말고 지금 곳으로 뛰어들어볼까 아주 잠시 눈을 감고 하나 둘 숨을 머금고 붉게 물든 일거리를 짓는 맘 가는 대로 훌쩍 다른 vibe 조금씩 다가오는 밤을 따라 왕가는 metal let's ride 날 끝나는 bottle dry Con el problema de nadie. Aquí está la ensalada, esta es la crema. En Speed, nada más porque ya vas a lavar, pero ustedes luego les sirven el plato.
más les voy explicando y si después tienen alguna duda me comentan. Quinoa, ¿verdad? Y se cocina con un arroz, se pone así, con el agüita, un poquito de aceite, un poquito de sal, simplemente. Si ustedes gustan le pueden agregar olores o lo que quieran para darle más sabor, eso es a gusto de cada quien. Y en este tarrito lo que tenemos son pepinitos mini, chile morrón, zanahorias de colores rostizadas y cebolla caramelizada. Un poquito a gusto de cada quien. Así como rociadito. ¿En serio? ¿Qué es eso? Échale, para usted. Tome. Ah, es como ajo tostado, maní No, tostado. pero. No, es esto. Es que es mucho. Y luego vamos a incorporar el aderezo. Necesito ponerle todo el... Dele todo. Oh my god. Bueno, ¿y había que echarle también esto? No todavía. No, esas las vamos a dejar para Bueno. ponerle al final. Luego las vamos a espolvorear las almendritas tostadas. Espolvorear y no es polvo, ¿verdad? ¿Le sirvo a ustedes o quieren servirse cada una? Verterlas. Servilo, no importa. Ah, ¿seguro? Sí, dale. Ese no fui yo. Sí, ese fue yo. Más que la quema. Y yo. Me veo mucha técnica ahí, eso me gusta. Me encanta ese emplatado. Ese que hace la comida en la Y casa. terminamos con las hojitas de albahaca mini. Es como un poke, ¿verdad? No. Ensalada de quinoa. Ensalada fría. Ah, no, que no negra. Mi amor, está tranquila. Qué buena vinagreta, sí. Qué rico. Esta, bien sencilla esta receta, es un risotto de hongos, lleva hongos porcini y hongos cremini. Entonces, les voy a explicar primero lo que tenemos por acá. Aquí tenemos el porcini, que es un hongo deshidratado. Aquí tenemos un poquito de fondo de res. Aquí tenemos 2 medallones de lomito, el arroz arbóreo, mantequillita, que esta vamos a usar la mitad para la base del sofrito y la otra mitad a la hora de mantecar el risotto. Lo que está haciendo Erika ahorita es poner en el agua hirviendo a los hongos porcini. Que tenemos un par de amigos que son especialistas. ¿Te lo hago más para allá? No, yo ahí ya no saben. Súper creativo con el vocabulario. Bueno, y ya uno igual la cocina de la casa de cada quien, ¿verdad? Espérate, Sabana. A veces se pone muy alto y es difícil porque va. Rociadito. La pimienta no se la tiene que poner toda, a menos que quieran ponerle toda la pimienta. Sal más fina. Ya se han dado casos. ¿en serio? Si lo pongamos, lo vamos a dejar ahí quietito sin hacerle nada. Silla. Ahora le pregunta a ella. Para la gente nueva. Vea este sartén. Hace caro eso, ¿ah? Sí. En Ajá. casa le va a salir duro. Fernanda me sale carísima, créame. Ah, lo dejamos ahí, que vaya ganando como una cosita. Si ya es muy grande, pues le damos, no sé, en vez de 2 minutos. ¿Solo mantequilla? ¿O solo una parte de la Solo mantequilla? un poquito porque el resto lo vamos a echar ya casi al final. Exacto. Así está bien, está bien. Al final va a quedar adentro. Ajá, eso. La temperatura no se cambia. Todavía está en suena todavía, sí. También es como las de Corea. Que ellos cocinan en la mesa. Cierto. ¿Verdad? Le agrego el vino blanco. Está muy alto No, esta era porque Ya podemos echarle el otro. Ya le puede agregar el vino. Sí, están siempre abajo, están siempre abajo. Sí. Ahora, todos estamos prácticamente en la misma parte que es ya le agregamos la primera hidratación. Ese día estuvo increíble. Gente. Y uno
aquí y Erika aquí. Y mi mamá, ¿por qué está haciendo el signo del grano? Como yo ya estoy en el punto casi donde me gusta el grano cocido, ya le voy a agregar la mantequilla y el parmesano. Y voy a empezar a mover. Y es que ese hongo lo va a incorporar ahí ya. Normalmente ya dijo cuánto la compraste. Lo que soy yo. No, la mantequilla es mechamos. ¿Quién es este? Yo, ¿quién es este madre? Mira quién es. Empieza como Buen apetito. Qué manera, la fotógrafa. bueno, lo voy a tomar en cuenta. ¿Y el trufa se le pone dónde? Ahí está, como mañana viene Tati. Quedó muy bonito. Felicidades. Provecho. Oh my god. Azúcar, vainilla, agua y gelatina en polvo. Vamos a esperar que esta sea el agua, y la vainilla. Y luego vamos a incorporar en forma de lluvia la gelatina sobre el agua. Están piedras ustedes. Manera más. La guitarra con Está solo, man. Va, Felipe, está solo, man. Y eso que Sebas dijo que está soltero, de hogar. Este. Ajá.